Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un programa sobre los hombres, sobre el padre. Así como mayo lo pudimos dedicar a hablar de las mujeres y de la madre, es obvio y necesita un equilibrio que podamos gastar este mes de junio algunos de los programas para hablar de la figura del padre. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los papás? ¿Qué le ha pasado a la figura del padre? Creo que las generaciones, unas generaciones, dijéramos de 40 años para atrás, muy posiblemente todas tienen un padre, un papá, y bravo, furioso, iracundo, histérico, desaparecido, de alguna forma que no aparece, indiferente, irresponsable, pero hay padres. Y cada vez más, aun cuando reneguemos de la figura del padre, existen los papás. Los papás, hombres, que construyeron familias al lado de mujeres, hombres de todas las condiciones, algunos bravos, algunos extranjeros, como policías, dedicados a miles de oficios, hombres padres. La sociedad se está preguntando mucho, ¿qué se hicieron los padres? ¿Qué se hicieron los hombres? Porque este hombre, que durante mucho tiempo gobernó con mano de acero, que fue absolutamente autoritario y fuerte, que ordenaba y organizaba, ¿no recuerdan en sus historias para la gente de determinada edad que decía, no le podía levantar ni siquiera los ojos a mi padre y tenía que hablarle con la cabeza gacha? Y entonces los padres mandaban, ordenaban, con razón o sin ella, y la mujer y los hijos tenían que bajar la cabeza. Muchas veces, en muchas ocasiones y en muchas familias, una parte de los problemas era que había un hijo o una hija rebelde. Y ese hijo y esa hija rebelde tenían que terminar yéndose de la casa, porque no podían convivir con esa figura del padre tan absolutamente autoritaria. Un padre totalmente dominante, autoritario, no importaba tener la razón o no, era el padre. Y como la mujer estaba en la casa, no trabajaba y dependía afectiva y económicamente de él, pues era su hija mayor y también terminaba obedeciendo. Entonces papá, esas figuras de padres tan absolutamente fuertes, autoritarias, esa figura de padre que aplastó en la casa, hoy en día ha desaparecido o está arrinconado. Vamos a mirar cómo ha sido ese proceso de cambio, pero este papá está en crisis. Este hombre padre está en crisis, porque él manejaba y dominaba la casa siempre y cuando que él fuera el que estuviera arriba y los demás estuvieran abajo. Pero hoy, cuando ya la mujer empieza a trabajar, cuando la mujer tiene una autonomía, cuando puede estudiar, entonces ya la mujer le habla de igual a igual. Y el hombre, que fue educado para mandar, pero no para manejar a una mujer de igual a igual, ya no sabe cómo hacerlo. Si él tiene una mujer que ya le habla de igual a igual, él pierde el poder y el papel que representaba y ya no sabe cómo compartir con esta mujer. Acuérdense que este hombre siempre fue educado para mandar y para que todos le obedecieran, que todos le bajaran la cabeza y él sentirse superior. No importa que fuera profesional, ejecutivo, mensajero, cajero, cualquier oficio de este hombre, él podía, por fuera de su casa, ser una persona empleada que tenía jefe, pero al llegar a su casa, él necesitaba ser el jefe. Entonces en la casa el señor mandaba y la mujer y los hijos tenían que obedecer. Lo que generaba, si la mujer y los hijos le tenían que obedecer, él era el absoluto rey de toda su casa. Y todos tenían que obedecerle al padre. No importa, no dependía ni de su preparación intelectual, ni de su capacidad, ni del dinero que tuviera. En casa él era un dios.
Cuando la mujer entonces genera un cambio y estudia, trata de hablarle de igual a igual, y al hombre se le pierde el mapa, ya no sabe cómo hacer, porque él mandaba, cuando él mandaba, era totalmente autoritario y había que obedecerle. Cuando ya la mujer le habla y la mujer lo cuestiona, le dice: ¿por qué? Yo no te tengo que obedecer, yo quiero que juntos eduquemos los hijos, pero no que tú mandes a todos los hijos. Él ya no le quedan ninguna otras formas para poder estar en casa, sino o un autoritarismo grandísimo. Entonces es un hombre que manda, que gobierna, que dirige, que aplasta, que asusta y hasta que mata o hasta logra matar, o es un hombre totalmente invisible, porque él no sabe cómo manejar esta nueva familia de niños y de mujeres, donde ya las cosas no tienen la misma implicación de antes, donde él era realmente el rey. Este hombre que hemos mirado acá, que fue educado para ser rey, para mandar, él nunca tuvo que cuestionar nada. Él solamente tenía sus tareas muy definidas, muy claras. Él salía de su casa a trabajar, a producir dinero, hacía lo que quería. Él no tenía que darle cuenta y razón a nadie de nada. Y cuando llegaba a su casa, o acataban lo que él quería, o de malas, pero él no tenía que hacer ningún esfuerzo. Se sentó en su puesto de rey, dominante. Él podía llegar a la casa. Recuerdan muchas historias de mucha gente. Mi padre llegando a las 2 de la mañana a poner la radiola, se llamaba, el equipo de sonido a todo volumen, y a decirle a la mujer que le sirviera o que le hiciera un calentado a las 2 y 3 de la mañana. Esa fue la historia de este hombre, totalmente dominante, totalmente aplastador, donde ha crecido, del cual, de ese padre, de esa figura de padre, ha crecido toda una generación de hombres y mujeres hoy en día, con una imagen de papá totalmente devastadora, totalmente. ¿Quién era mi padre? Un hombre que aparecía muy poco, que nunca abrazaba, un hombre que tenía licencia para tener las mujeres que quisiera, un hombre con una problemática muy fuerte, que sabía que era hombre en la medida en que tenía poder, en la medida en que podía hacer lo que quería. Él no podía ser cuestionado, manejaba el dinero, manejaba los hijos, manejaba la mujer, manejaba las finanzas de la casa, y todos en la casa debían estar al servicio de él. Algo muy complejo, que de pronto hizo explosión. Claro, hizo explosión. Y este poderío masculino que ha golpeado la cultura de tantas maneras, porque no solamente es un papá en la casa, también era padre en la empresa, también era padre en los negocios, padre en la calle, padre en la política. Él era el único que tenía el espacio y el camino para mandar. Los demás deberían ser siempre subordinados de él. En política ni se diga. El mundo cambió. Vamos a ver ahora, después de comercial. Como veíamos en el programa, si nos vienen siguiendo, vimos en el programa de las mujeres que hubo unas pequeñas revoluciones o unas grandísimas revoluciones sin sangre. La revolución de la mujer fue una revolución pacífica, donde a través de la píldora ella entendió que ella podía manejar su cuerpo y no el hombre era el que decía cuándo, cómo y dónde se tenían los hijos. Él era el que deseaba y la mujer tenía que acatar las disposiciones masculinas. Entonces la revolución femenina rompió este gran poderío. Estos hombres poderosos empezaron a sentir que ya no les obedecían. Yo recuerdo con impacto, hay muchos hombres que cuando han pasado por mi consultorio dicen frases como: ella hace lo que le da la gana, ella ya no obedece, yo no sé quién le estará abriendo los ojos. Frases como estas donde él necesitaba seguir teniendo el control de todo. Pero como el mundo fue cambiando, el mundo fue evolucionando y no puede controlarlo y no puede esperar que esta mujer esté escondida en un hueco,
ella va cambiando y la situación en la casa va cambiando. Y al hombre le empieza a dar muchísimo miedo. Primero es un factor sorpresa. ¿Y aquí qué pasó? Alguna vez escuché a una frase de un señor que decía, pero ¿qué fue la pendejada de ustedes las mujeres? Si vivíamos tan rico. ¿Quiénes vivíamos tan rico? ¿Quiénes eran los que vivíamos tan rico? Era el hombre, claro, porque él llegaba a la casa y tenía un séquito, sus hijas, sus hijos, su mujer, sirviéndole. Pero los demás se sentían en una posición totalmente discriminatoria y totalmente aplastante. Entonces, cuando esto cambia, claro, el poder del hombre empieza a ser disminuido y el hombre siente que, ¿qué les pasó si vivíamos tan rico? Claro, si estábamos así en pareja, estamos tratando de llegar a algo así. Él va a perder y la mujer va a ganar, pero él no va a perder para quedarse allí, para quedar realmente como una pareja, como un padre y una madre que conviven en casa. Entonces las cosas empezaron a cambiar, la píldora revolucionó definitivamente la historia de los hombres y las mujeres y el hombre empieza a llegar a casa y ya no tiene a toda la familia corriéndole, los hijos ya, los famosos derechos de los hijos, de los niños, con lo bueno y lo malo que trae la igualada de los hijos, pero ya también los hijos lo cuestionan. Ya papá no puede llegar a las 3 de la mañana a hacer escándalo, porque muy posiblemente haya un hijo adolescente que se levante y le diga, hey, por favor, apaga esto. Ni qué decir cuando este papá intentaba pegarle a la madre y ya los hijos, si eran muy niños, tenían que salir a esconderse, a meterse debajo de la cama. Los niños me dicen y cuentan, o las personas adultas, me tapaba las orejas, me tapaba los oídos porque no lo quería oír, pero no podía hacer absolutamente nada. Claro, ya van creciendo y adolescentes se enfrentan a ese padre, a mi mamá no la tocas. Y entonces el papá ya se encuentra en casa con que hay otro hombre que se le puede enfrentar. Él creía que en casa solamente había niños y mujeres y él los podía mandar. Ahora cuando este adolescente crece, cuando ve el maltrato hacia su padre, de su padre hacia su madre, se le enfrenta y le dice, a mi mamá no la toques. Muchas veces llegan a pegarse este papá y un hijo, lo que es absolutamente nefasto para un hijo, que él pueda darse puños con su padre. Es absolutamente demoledor, porque en el momento en que un padre se esté dando puños con su hijo, un padre se golpee con su hijo, así sea un adolescente, en ese momento en que el padre y el hijo se golpean, la primera cosa que hay que decir es que aquí no hay ya una jerarquía de padre e hijo. Cuando un padre, a nombre de la autoridad, abusa, trata de golpear a la mujer o trata de agredir al hijo o lo insulta, creyendo que como él es el papá, el hijo tiene que soportarle los insultos, hijo de tantas, esas palabras que decimos hoy, marica, todo lo que sigue. Cuando el padre le dice esto a su hijo adolescente, tiene que entender algo, que él no le está hablando a un hijo. Simbólicamente hay una relación padre e hijo, pero en el mundo real es un hombre agrediendo a otro hombre. Y este hijo tiene que, de alguna manera, defenderse. Alguna vez oí la historia de un muchacho que cuando su padre lo agredía, le daba puños a la pared para no pegarle a su papá. Pero su papá lo estaba desafiando. Y al desafiarlo como hombre, lo que estaba invitándolo era a que se igualara como hombre. Si nosotros no queremos llegar a esos extremos, no puedes tratar a un hijo a nombre de la paternidad, permitiendo el abuso, y como es mi hijo se tiene que tragar y aguantar todo lo que yo diga. Eso no es posible. Eso era en generaciones anteriores. Hoy en día, cuando un padre agrede de esa manera a un hijo, está expuesto a que su muchacho se devuelva y que tengan una jartera de momento donde se pueden dar de puños, la mamá en la mitad tratando de separar
no, cuida, no le pegues, no más o algo. O la mamá jalando al hijo acá, pero con una cosa muy importante. Este hijo queda absolutamente marcado, simbólicamente, por los golpes que tiene con su padre. Y él, más adelante, va a pasar a ser padre. Y va a pasar a ser padre, y entonces vamos en la película en este momento. Este padre autoritario, totalmente dominante, que lo agredió de niño y de adolescente, construyó un perfil de padre en este muchacho, hombre hoy en día. ¿Y qué sucede con él? Tiene terror de ser padre. Aún más, no sabe cómo ser papá. Porque la historia lo ha mostrado dominante, fuerte, hago lo que quiera, manejo la vida como sea. De pronto llego a la casa e impongo mi criterio, hasta me doy de puños con mis hijos. Y entonces este muchacho, este hombre, ¿qué entiende que quiere decir ser padre? Es una posición muy compleja. Porque si es padre, en el perfil que aprendió, tiene que ser como este papá, autoritario, dominante y fuerte. Y él sufrió los golpes de ese padre y no le gusta. Y ahora tiene que ser padre. ¿Cómo va a sentirse en un puesto? ¿Cómo se va a sentir desempeñando un rol que en su momento lo agredió a él? Entonces entramos en un conflicto muy grande, un conflicto interno. ¿Tengo que ser padre como mi papá? ¿O tengo que construir otra imagen de padre? Pero no sé cuál es. No sé cuál es porque no la he aprendido, no me la han enseñado. Y es entonces cuando llegan los niños de este hombre, que fue hijo aquí y que ahora es padre, pero él no sabe cómo ser padre. Vamos a continuar ahora. Entonces, ¿cómo ser papá? No lo aprendí aquí. Renegué de esa figura de padre totalmente autoritaria. No me gusta, no quiero repetirlo. Fue muy duro, fue muy dominante. En estos días escuchaba el testimonio de un hombre vuelto nada, llorando como un niño chiquito, como si tuviera la edad, es un hombre de 40 años, como si tuviera 8 años, y llorando, vuelto nada, me decía, ¿por qué me pegaba? ¿Por qué me pegaba cuando yo era un niño? Yo no sabía por qué me pegaba, pero él llegaba y me pegaba, y yo no me podía defender, pero yo no entendía por qué me pegaba. Claro, y entonces este padre ahora, cuando tiene un problema con su hijo y por alguna circunstancia lo golpeó a este hijo, él me decía, me sentí más mal yo que mi hijo. ¿Pero por qué se sintió mal? No porque un padre no pueda en determinado momento corregir a un hijo, sino porque él está metido aquí en la mitad de esto. ¿Cuándo es hijo de su padre y cuándo es padre de su hijo? Porque no podemos olvidar que nosotros educamos con lo que nos han enseñado, con lo que tenemos grabado aquí. Y entonces en este sándwich de un padre autoritario, fuerte y agresivo, un hijo que ahora se convierte en padre, quedo en la mitad porque no sé muy bien, no me enseñaron cómo poder educar a estos niños y a estas niñas. Y este hombre se siente totalmente desconcertado. No lo aprendí, ahora ¿cómo lo hago? Porque no lo sé hacer. Y en muchas circunstancias de las que estamos viviendo en Colombia y en el mundo entero, es la gran ausencia del padre. ¿Dónde estás, papá? ¿Qué te hiciste? Porque claro, como no lo aprendí de venir de este autoritarismo tan violento de este padre, a veces creo que ser papá es ser una mamá con pantalones. Y entonces yo termino haciendo las mismas cosas de la mujer, porque no sé cómo se es un padre. Esto es una confusión muy grande en el hombre. Y si me lo preguntan, muchos de los efectos los estamos viendo hasta en la política. Porque cuando un niño de esta última generación no tiene padre, porque el padre está asustado de su función de padre,
o no la sabe desempeñar, la confusión y las actitudes en la sociedad son grandísimas. Hay algún estudio que dice que en el siglo XXI la gran diferencia entre los seres humanos no va a ser plata, estudio o situación económica, sino quienes se educaron con un padre y quienes se educaron sin padre. Porque una sociedad que se eduque sin padre o con un padre asustado de la paternidad tiene que tener efectos. Y hoy lo que estamos viendo, venido de este padre totalmente autoritario, son papás reblandecidos, papás asustados de cómo ser padre. No lo sé hacer. Y como no lo sé hacer, entonces ¿qué hacemos? Me igualo con los hijos, termino siendo su amiguito, termino haciendo su compañero. Hay una propaganda en la televisión nefasta para los padres. Ojalá en este mes del Día del Padre los padres hicieran una red social para poder permitir que no los irrespeten más. Ese niñito, esa propaganda donde hay un padre sirviendo de caballito a su hijo y su hijo montado encima y le dice arre, dale, y el padre se siente totalmente obligado a andar, está leyendo el periódico y el hijo le dice ya otra vez. Esta es la imagen que hay en la televisión, un padre, un hijo encima del padre jugando a caballo, pero no en el juego, dijéramos chévere, sino el juego obligatorio del niñito con todo el poder para darle al padre. No es un caballo real, es la simbología que representa que un padre termine haciendo lo que su hijo quiere. Y cuando quiere descansar o cuando quiere leer el periódico, el hijo le exige y el padre hace este juego. Este es el padre que hoy tenemos, un padre asustado. También, por ejemplo, lo pueden ver en los centros comerciales, en los sitios. Esos niñitos haciendo pataleta y un papá suplicándole a su hijo que por favor obedezca. Un papá pidiéndole a su hijo, ay mi amor, casi que pidiéndole el favor de que le haga caso. Realmente es muy complejo esta situación, porque es un padre disminuido. Y un padre disminuido genera una sociedad confusa, una sociedad enredada, una sociedad que no sabe manejar la situación y que cuando no tiene padre, muy posiblemente, fruto de los abusos, de todo lo que se vivió antes, nos hemos ido para el otro extremo para decir, no necesito padre. Las mujeres muchas veces diciendo también igual cosa, yo puedo sola, ay no, que no estorbe. Si va a estar aquí y no sirve para nada, que no estorbe. Ya tengo el hijo, que se vaya. Los efectos de esa sociedad sin padre los vamos a empezar a ver, los estamos viendo, porque una sociedad sin padre es una sociedad caótica. Mal que bien, este padre es un principio ordenador, organizador, pero como nunca lo fue, porque era autoritario y luego fue blandito, ahora tenemos la tercera generación, por decirlo de alguna manera, sin saber cómo hacerlo. Vamos a continuar la próxima semana.